Una vez más, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, verso 26 y el verso 27? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice allí? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quiero pedir su atención en este momento, y no tanto para mí, sino para la palabra del Señor. Y le digo, quiero pedir su atención para que en este momento usted, si tenía alguna preocupación, si tiene algún pendiente o algo que pueda distraerlo, trate de dejar todo a un lado y le permitamos a Dios por medio de su palabra que Él obre en nuestras vidas. Aún ese dolor, ignórelo, hermana, y pongamos atención a la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, algunos dicen que es el apóstol Pablo, o le atribuyen al apóstol Pablo el que lo haya escrito, pero en realidad no hay una certeza. Por lo tanto, no hay de pronto quién sea el autor humanamente, el que escribió el libro de los Hebreos. No hay una certeza. Algunos dicen que Pablo, pero independientemente de eso, el que escribe esto solamente es alguien obedeciendo a Dios, pero es palabra de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Es algo dicho por el mismo Señor, que quiso preocuparse por nosotros y nos deja establecido que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice enseguida? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando usted lee el contexto de lo que es el libro de Hebreos, del capítulo 10, se va a dar cuenta que el escritor a los Hebreos menciona lo que es la ley y la ley de Moisés, de los sacrificios que se hacían cada año, y que cada año tenían que estar haciendo sacrificios que traían ante el sacerdote, y el sacerdote, de acuerdo a lo establecido en la ley, procedía, pero cada año tenían que estar trayendo un animalito a ser sacrificado, y al ser sacrificado, al imponer las manos el sacerdote sobre aquel animal y al ser degollado, lo que estaban haciendo, estaban transfiriendo los pecados del ser humano sobre aquel animal. Pero esto es algo que se tenía que hacer cada año constantemente. Y lo que quiere decir es que cada año pues venían los hombres delante del sacerdote a presentar su ofrenda como un pago por las ofensas que se hacían al Señor. Y el Señor dice, porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué dice enseguida? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice ahí enseguida? Ya no queda más sacrificios por los pecados, como diciendo, ya no es lo mismo que antes. Si antes se acostumbraron a pecar y sabían que con venir y traer un sacrificio de pronto
eran limpiados sus pecados por medio de ese sacrificio, ahora en este nuevo pacto ya no es igual. Ya no es lo mismo, no hay más sacrificio, solamente hay un sacrificio cuando se peca voluntariamente. Y esto es algo difícil de comprender, porque en el tiempo que tengo caminando en el Señor, Dios tocó mi vida en el año 1990 por medio de una programación radial. Me descuidé y puse atención al mensaje. Yo tenía un trabajo que me había conseguido mi hermano, y este trabajo era de chofer de una compañía. Y empecé a trabajar como de chofer, pero al poco tiempo se salió un compañero del trabajo y quedó una plaza del negocio para otro chofer. Y aunque tenía poquitos días que había empezado, la persona que vino a poner la aplicación para esa plaza que había, de pronto le dieron el trabajo, nada más que me lo asignaron para que anduviera conmigo por 2 semanas. Y yo me recuerdo bien que durante esas 2 semanas resulta que al que se subió en el vehículo que tenía yo asignado era cristiano. Y como era cristiano, lo primero que me dijo cuando se subió y empezó a andar conmigo, dijo: Dios le bendiga. Y es raro, alguien que no tiene temor de Dios no saluda con un Dios le bendiga, ¿verdad que no? Lo ve al amigo, y le empieza hasta a mencionar la mamá y le empieza a mencionar tantas cosas. ¿Cierto o no es cierto? Hasta le dice: eres del otro bando, por sus palabras obscenas, por supuesto. Y yo no era la diferencia, ¿verdad que? Dígame si es cierto que esos son los saludos de la gente que no tiene temor de Dios. Es más, ¿cuántos saludábamos de esa manera? Deje levantar mi mano yo primero. Apenas si lo veía, y me daba gusto verlo, y empezaba con una majadería ahí a saludarlo. Y de pronto este ingrato se sube y lo primero que me dice: Dios le bendiga. Dije: ¿y este raro? ¿Qué trae? Pero me quiso hablar del Señor. Le dije: no, a mí no me vengas con tu casa. Yo soy católico. Ahí nací, ahí me enseñaron mis padres, y usted, por favor, no me ande con esas cosas. Y no me decía nada, pero de pronto ya iba manejando en la troca, y de pronto estira su mano y me empieza a mover la radio. Y cuando mueve la radio, la pone en la estación cristiana, y cuando oigo la estación cristiana, le tiro un manotazo, no una, muchas veces. Y le dije: por favor, ¿va a andar conmigo? No quiero que ni siquiera me toque esa radio, porque ni siquiera de la compañía, mi dinero me costó. Así que usted no tiene ningún derecho a moverle esa radio. Miren lo pecador que somos. Yo quiero que me vaya poniendo atención, porque la escritura que leemos de Hebreos capítulo 11 verso 26, ¿qué dice? Leámoslo una vez más. Me gusta que de pronto leamos la palabra para que vayamos dándonos cuenta por dónde nos lleva el Señor. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10 verso 26? ¿Qué dice? Porque si pecáramos, subraya ahí, voluntariamente,
Si puede subrayarlo, subrayelo, por favor. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido y con el conocimiento de la verdad. ¿Qué comprendemos ahí, hermanos? ¿Qué estamos comprendiendo? Si pecáramos, está hablando con un pueblo que ya conoció al Señor, que ya recibió al Señor. Y le dice el escritor, o dice Dios por medio del escritor de los Hebreos, si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. O sea, ya no hay cómo nosotros vengamos si pecamos voluntariamente. Y yo quiero que me vaya poniendo atención mucho a la palabra del Señor. Cuando yo confrontaba todos los días, porque todos los días lo traje conmigo 2 semanas, y apenas veía que iba estirando la mano, le daba sus manotazos. Y no me toque la radio. Y me decía Dios le bendiga y lo ignoraba. Y ya sabe que uno es maldoso. Porque David dice que en pecado fuimos concebidos. En pecado nos concibió nuestra madre. Y esto es algo que por naturaleza está en nosotros. No, hombre, yo lo veía y a cada día, es más, me acostaba durmiendo pensando al siguiente día qué maldades le iba a hacer a aquel hombre. Porque así es. Ninguno de ustedes le ha pasado eso, ¿verdad que no, hermanos? Cuando estaba por cumplirse, es más, ya había terminado el entrenamiento, era tanta la maldad, hermanos, que traía en mi corazón, que había ocasiones que no lo aguantaba. El simple hecho de saber que era cristiano me hervía. Y yo estoy chaparrito, de pronto aquel hombre era un hombre más alto que yo, pero como uno trae muchos demonios, a uno no le importa si está más grande o más pequeño. Y yo me recuerdo bien que en ocasiones lo estaba esperando y la maldad era tanto porque me agarraba con una mano de la puerta, con la ventana del volante, y con la otra mano me agarraba, era un asiento con un respaldo de lado a lado, y me agarraba y nomás lo estaba esperando y subía un pie al asiento y nomás lo estaba esperando para en cuanto se subiera. Yo no lo quería traer conmigo y apenas se sentaba y le soltaba de patadas. Miren la maldad. Pero no se lo hacía a él, se lo hacía a mi Señor, y lo hacía por ignorancia. ¿Sí me está comprendiendo? No conocía la verdad. Y como no conocía la verdad, todo aquello el Señor lo pasó por alto. Cuando ya se iban a cumplir las 2 semanas de que me lo habían asignado, el último viaje ya me mandaron a la ruta que iba yo a estar tomando, que no era local, sino salir a ciudades más lejanas de lo que era la ciudad de Monterrey Park, que de pronto querían 2 o 3 horas de viaje de ida. Y ese día no tenía que haber ido conmigo. Y como no tenía que haber ido conmigo, y ese día era un día lunes que de pronto, yo no sé, llegó hasta tarde ese día. Pero yo cargué la camioneta con los motores que tenía que llevar, las partes, todo subí. Y fui, me reporté la salida y me subo a la camioneta y de pronto salgo y ya estaba por salir
del taller de la Auto Parts y estaba a punto, pero eran la hora de tráfico, 8 de la mañana, y las horas de tráfico en California son horas donde pasa un carro tras carro y es mucho tráfico. Y de pronto no me dejaban pasar y de pronto lo voy viendo en la puerta y yo queriéndome ir para que no se subiera, pero no me dejaron los carros. Y cuando estaba ya cuidando que los carros no pasaran y me iba a arrancar, le acelero, pero cuando le acelero abre la puerta y se sube a la camioneta. Y nunca se me olvida esto, porque es lo que Dios usó para alcanzar mi vida. Cuando se subió casi caminando, crucé la calle, pero yo creo que un día anterior tuvo una vigilia, supongo yo, porque apenas si di la vuelta y empecé a caminar sobre las calles, ya vi que iba cabeceando ahí. Y como se me iba durmiendo, me entró el lado bueno. Me entró la buena persona. Me subí a la autopista, al Freeway 10, iba a Victorville, que era como casi 2 horas con el tráfico 3. Y era un viaje largo. Y como veía que casi se daba golpes contra, aunque llevaba el cinturón, se atoraba por ahí, si no se hubiera dado de golpes de que se me iba durmiendo. Pero como lo vi que se iba durmiendo, dije, va aburrido, bueno, que al cabo es el último día, me compadecí de él. Dije, como es el último día, pues tanto me ha insistido en ponerme la radio, hoy se la voy a poner ya, para que no esté aburrido y para que se despierte. Lo sorprendente para mí que apenas si toco las perillas de la radio, en ese tiempo éramos todavía, ahorita los jóvenes no conocen esos radios. Nosotros ya los más grandecitos de edad los conocemos, que tenía que andar buscando ahí y darle el dial, y cómo batallaba y se hasta que le atinaba. Pero ese día apenas si toco la perilla y ¡pum! Aparece la radio. Dije, wow. Y lo más sorprendente es que cuando toco la radio, él se iba durmiendo y cuando escucha a quien está predicando, se despertó de un brinco ahí sentado, de un brinco. Me peló los ojos y se me quedó mirando. Dije yo, wow, eso sí que está tremendo. Para que haya reaccionado de esta manera. Mi sorpresa fue que yo pensé que estaba sorprendido porque le había cambiado la radio y se gozó, se alegró, porque este pecador, pues por fin aceptó escuchar la radio cristiana. Pero mi sorpresa es que se me quedó viendo, me piró unos ojos y lo siguiente que hace es apaga la radio. Y cuando me apaga la radio me dice, ese hombre no tiene la verdad. Dije, bueno, pues si no quiere escuchar, yo me voy a seguir gozando con la banda y la música de las Quebraditas, que era la música que yo escuchaba. Le da risa a Tabita. Pero al siguiente día me llamó la atención, es como una espinita que se quedó clavada acá. Porque dije, ¿por qué no quiso escuchar a este hombre? ¿Será de los míos? ¿Que no quiere escucharlo? Y me dieron un viaje casi en la misma distancia, las mismas horas. Y cuando me iba subiendo al freeway, le vuelvo a poner la radio. Y ahora sí que el Señor me pescó. Y me alcanzó el Señor. Porque ya no pude cambiar esa radio. Algo empezó a suceder acá en mi vida. Que empecé a experimentar la gracia divina del Señor y el perdón de Dios. Un perdón inmerecido,
Porque unos días antes estaba golpeando a un ser humano que en realidad no era el ser humano, era Dios a quien estaba golpeando. ¿Sí me está comprendiendo? Porque no era el ser humano al que movía aquel hombre, era el mismo Dios todopoderoso. Pero un día de antes estaba maltratando, lo estaba ofendiendo, le estaba tramando qué hacer con su vida de él, cómo hacerle, pero no se lo hacía un hombre, se lo estaba haciendo aquel Dios todopoderoso que dejó su trono de gloria, descendió a esta tierra, murió por mis pecados y no le importó qué tan malo yo hubiera sido, no le importó cuántas cosas hice, Él murió por mis pecados. Y ahí es donde viene el conocimiento de la verdad. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí es donde uno se da cuenta. Porque haga de cuenta que cuando yo empecé a escuchar la palabra, vino una luz que alumbró, no alrededor mío, alumbró todo lo que estaba en tinieblas en mi corazón. Y lo primero que vi fue el trato que yo le estaba dando a mi esposa, el daño que le hacía. Y empecé a ver todas las cosas oscuras porque vino la luz que resplandeció. Y de pronto pude ver dentro de mi corazón todo lo malo que había. Pero también pude ver que por esto venía un castigo, venía consumación eterna, que de pronto el pago a todo eso que estaba haciendo era condenación eterna, donde iba a estar por una eternidad en el lago de fuego. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque así como pude ver el castigo, pude ver la mano poderosa del Dios todopoderoso que vino y se dio en sacrificio, en rescate por mis pecados. Y vine al ¿qué dice Hebreos 11:26? Y vine al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Me di cuenta que era un pecador empedernido. Y pude ver la diferencia entre aquel hombre que se sentaba a un lado mío, y pude ver la diferencia. Y cuando pude entender, cuando se me reveló, cuando la palabra cobró vida en mi corazón y pude percibir o pude recibir la verdad en mi vida. Cristo es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él vino a mi vida, bendito sea. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él merece la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Vine al conocimiento de la verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. Si yo peco después de que conocí al Señor, de que pude ver su gloria, su misericordia sobre mí, y peco, ya no hay más sacrificios. Nada más que el Dios que tenemos es muy bueno y muy grande. ¿Sí me está comprendiendo? Porque cuando se me reveló y la luz alumbró dentro de mí, pude ver todos los destrozos. Pude ver de pronto que había salido de mi casa por rencores más que por otra cosa con mi madre. Y tantas cosas que le muestra a uno al Señor de las cosas malas que hizo. Y pude darme cuenta que por esas cosas el castigo de nuestra maldad era pasar por una eternidad en el lago de fuego. Y que no tenía escapatoria. Dice la palabra del Señor que había una lista, pero esa lista el Señor la tomó y la clavó en la cruz del Calvario y borró toda la lista. Y el Señor borró todo aquello. ¿Cómo es que lo borró? Tomando mi lugar de castigo, recibiendo el castigo de mi iniquidad, de maldad. Porque
Él perdonó mis pecados. Cuando vine al conocimiento de la verdad, me di cuenta del daño que hacía, de lo pecador que era, que a Dios no le agradaba que yo anduviera saludando con palabras obscenas, que a Dios no le agradaba que yo anduviera injuriando, que anduviera de chismoso, que a Dios no le agradaba de pronto que anduviera hablando de las demás personas, y que todo esto era abominación delante del Señor, y que por eso venía un castigo. Por aquello venía algo, una condenación eterna que no había escapatoria. Pero también me mostró que no me preocupara, que Él había ido a la cruz y recibió todos los golpes, recibió todo el castigo por mi iniquidad, que había tomado mi lugar, siendo Él un santo que no tenía culpa, siendo un hombre bueno, vino a ocupar mi lugar. Y por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él me compró con su sangre preciosa y me limpió y me transformó. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Me mostró la gracia, me mostró el perdón por mis pecados. Pero ¿a cuántos nos sucedió algo como esto? ¿Cuántos venimos al conocimiento de la verdad? Ahora viene la otra parte. ¿Cuántos hemos pecado delante de Dios después de esto? Ya no hay más sacrificio, dice la palabra. Ya no hay más sacrificio. Cuando se peca voluntariamente. Mire, yo le entregué mi vida al Señor. Yo me daba unas gozadas manejando. Iba manejando en la carretera y escuchaba al pastor predicar, y yo levantaba mis manos, le decía: Señor, yo quiero esto que Él está predicando, yo quiero eso. Y con una mano en el volante, mi mirada fija en la autopista y mis lágrimas corriendo por mis mejillas, y con mi mano levantada, y yo gozándome en la presencia del Señor. Porque Dios es maravilloso. Es algo tan especial sentir la presencia del Señor. Y como yo le estaba fallando a Dios y era una mafia en el trabajo, un día le dije: Señor, yo me siento mal, Señor. Te estoy ofendiendo. Mira, ya no estoy robando. Ya me detuve. Pero vienen los compañeros, Señor, y cuando menos piensa me ponen motores, me ponen cabezas, me ponen empaques, me ponen partes, y me piden que los lleve a un lugar. Y me siento sucio, siento que te estoy ofendiendo, Señor. Pero tú los conoces, Señor. No puedo ponerles el dedo, Señor. Le dije: aquí solamente hay una opción, Señor, que me des un trabajo. Sácame de aquí, dame un trabajo donde no te falle, donde no esté pecando. Y al tercer día Dios me dio ese trabajo sin buscarlo. Y empecé ese trabajo. Cuando llegué a la entrevista le dije a Joaquín, yo quiero esto y esto y esto, no me importa el salario, si me pagas mucho, me pagas poquito más, necesito que me garantices de pronto 40 horas, porque tengo a mi esposa y tengo a una niña recién nacida. Y me dieron el trabajo. Pero al paso de los meses, algo pasó. Yo no sentí ni cuándo ni en qué momento. Pero era un taller de mantenimiento de carros. Y Joaquín me dijo cuando empecé a trabajar: mira, Marcos, Dani, el dueño del lugar, tiene este car wash. Tú puedes lavar cuantas veces quieras tu carro, no hay problema, no se te va a cobrar. Si tu carro necesita aceite, tú puedes ponerle aceite, no se te va a cobrar, es parte
de los beneficios como empleados. Y bueno, como no se cobraba, y en ese tiempo yo tenía un Pontiac Firebird, un carro deportivo de 8 cilindros, que era más que nada vanidad, pero cuando vine al camino del Señor, Dios puso en mi corazón que dejara todo ello. Lo traía con rines de rayos, algo que llamaba la atención. Y le dije: Señor, ya no quiero esto, dame un carrito. Y me dio un Nissan Station Wagon 210 viejita, que aventaba humo por todas partes, quemaba aceite. Y como quemaba aceite casi todos los días, y como el aceite era gratis, pues dije, pues casi todos los días le tenía que poner su medio cuarto. El caso es que cuando menos pensé, ya en mi casa tenía muchas cajas de aceite. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba robando de nuevo. Llama mi atención que muchas veces nosotros le fallamos a Dios, y en veces lo hacemos inconscientemente. Que Dios tiene que hacer algo para corregirnos, que al momento pensamos que no estaba haciendo mal, porque antes yo robaba desde un motor hasta una bujía, pero era para venderlo, sacar beneficio. Pero yo empecé a llevarme de medio cuarto de aceite y decía, mañana en la mañana, para cuando llegue a la casa, pues le pongo el aceite, porque va a necesitar. Y así fue, empecé a llevarme sin ningún mal sentido, era gratis, no me cobraba nada. Pero el problema es que durante ese proyecto, durante ese momento, no me di cuenta en qué momento ya tenía mi casa llena de cajas de aceite. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que si alguno peca voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Ya el verso 27, sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, mis acciones, lo que me estaban haciendo, me estaban poniendo como contrario al mismo Dios. No sé si me está comprendiendo. Lo que yo estaba haciendo me estaban poniendo en una condición que de ser amigo de Dios, que Dios me hizo su amigo, ahora me estaba convirtiendo en ¿qué? En un enemigo de Dios. Algo pasó que yo no me di ni cuenta. Va a decir, hermano, ¿cómo no se dio cuenta si tenía su casa llena? Porque eran cajas que llevé a la casa. No las quería para negocio, no las quería para venderlas. Pero algo pasó ahí, que quedé fuera e iba a la iglesia. Eso es lo más tremendo. Y todos los días, porque yo nací espiritualmente y no nací en una iglesia que se congrega 3 días a la semana. Yo nací en una iglesia que todos los días saben. Todos los días. Es más, llevaba gente a la iglesia. Pero tenía mi casa llena de cajas de aceite. Le hablaba a los compañeros de Cristo. Pero Dios es grande y poderoso. Y el amor de Dios es sublime. La gracia de Dios es maravillosa. Porque un día, como todos los días, a la semana llegaba, y como el dueño tenía car wash y podía lavar las carros cuantas veces quisiera y ponerle de todo lo que el carro necesitaba, sin ningún problema, sin ningún costo. Pero ese día llegué, dejé el carro por la mañana, ya los mismos compañeros del car wash
terminaban el carro, lo ponían, lo llevaban a estacionar en la calle y solamente guardaban las llaves. Y todas las tardes cuando me metía a lavar mi carro, yo salía del trabajo, iba a levantar mi llave siempre a donde estaba el casillero de las llaves, pero ese día no estaban las llaves. Y llamó mi atención porque no estaban las llaves. Y le pregunté a Pepe, que era el encargado del patio, y me dijo: Marquitos, tus llaves las tiene el cajero. Dije: va, ya cambiaron las reglas, ya van a empezar a cobrarnos los car wash. Y me voy con el cajero, era un hermano que dice en inglés: your keys are over there on the top. Y me dijo: no tengo tus llaves. Antes bromeó conmigo porque siempre le hablaba de Cristo también. Y me dijo: no, allá están arriba en el piso de arriba con el manager. Arriba estaba la oficina del manager. Cuando llego y toco a la puerta y me dice Germán: pasen. Y cuando paso, lo primero que me dice: ¡ah, tigrillo! Y dije: ¿y esto? Lo siguiente que me dice es: con que tú te estás robando los perfumes del car wash. Y yo no había agarrado ni un perfume, pero cuando le iba a responder, ahí aparece el Señor. Y me dijo, me recordó: ¿qué tienes en la casa? ¿Es tuyo? Le digo: no, Señor. Ya no le pude responder a aquel hombre. Hay veces, hermano, que uno va a pecar y uno peca sin que nos demos cuenta. Hay veces que ofendemos a alguien y nunca pensamos que ofendimos a alguien. No sé si me está comprendiendo. Porque de pronto le deja de hablar un hermano a usted y se le distanció, se le retiró y de pronto no sabe ni por qué. Sabe que hay algo ahí, porque ya no es la misma. Y esto es muy común dentro del cristianismo. Tengo 30 años sirviéndole al Señor. He visto hermanas preciosas, lindas, que entran abrazadas, que parecen, como decía mi madre, uña y carne ahí, que son tremenda bendición, y los ve que le echan ganas y andan para acá, pero de un día para otro las ve uno por su lado y el otro, y en la iglesia. Pero ya no se hablan, y de pronto ve que viene uno y hasta le saca la vuelta, hasta como que se la ignora, como... Eso es pecado delante del Señor. No sé si me está comprendiendo. Pero nos gana tanto aquello que nos olvidamos a Dios y hacemos las cosas en la parte humana, que nos olvidamos a quién estamos sirviendo. Nos olvidamos que dentro de nosotros, que ya no es nuestra morada, que ahora dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios. Y Dios es santo, Dios es grande, Dios es poderoso, y Él requiere que nosotros vivamos una vida en santidad. Pero ¿qué pasó? Sacamos a Dios a un ratito nada más. Nos pasa como antes hacíamos cuando teníamos la religión popular, que le damos la vuelta al santo para que no viera, y pensamos que así es Dios. No, Dios no es así. Pero muchas veces le hacemos algunas cosas sin pensar, sin meditar en la palabra, sin darnos cuenta que a quien estamos ofendiendo a Dios, y pecamos involuntariamente. ¿Sí me está comprendiendo? Pecamos. Los hombres, mire, en un matrimonio, atender hermanas o personas que vienen con problemas a la iglesia y necesitan una consejería, y vienen con lentes oscuros y de pronto todo el ojo así bien morado. Me ha tocado. Y me ha tocado atender esas necesidades. Y cuando platico, dice: ¿es la primera vez? No, ya me han hecho varias veces. Le digo: ¿y por qué sigue en esa condición? Es que me dijo que ya va a cambiar. Pero aquella fuerza de maldad es tan grande en el ser humano
que cuando algo le molesta, se inquieta, se enoja, pierde el control de sí mismo y viene un demonio, lo toma y lo usa para maltratar. Y cuando menos pienso, dice: ¿a qué horas hice esto? No me di cuenta. Era el demonio que traía adentro, que lo controló y lo dominó. Y va y le pide perdón a la mujer, le promete que ya no lo va a hacer y dice que está arrepentido. No es arrepentimiento, porque el arrepentimiento, que es según Dios, ya no se vuelve a hacer aquello. Pero el arrepentimiento del mundo lo va a volver a hacer. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué dice la Escritura? Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Estamos comprendiendo esto? Cuando yo me di cuenta y tenía de pronto la casa llena de aceite, y el Señor me da un jalón de orejas, un buen jalón de orejas, porque me ama tanto, el Señor me jaló los orejos, porque el Señor al que ama reprende. Y es por nuestro bien, dice el anuncio, es por tu bien. Y me dio un jalón de oreja con un impío que me dijo: Triguillo, así es que tú eres los que te está robando. Y yo inmediatamente, pero en ese momento me vinieron muchas cosas, el Señor trajo a mi mente. Y no me quedó más que decirle sí. Lo que me estaba diciendo no era nada de lo que yo había hecho, pero estaba robando. Y el Señor me descubrió. Y le dije a aquel hombre: sí, a Germán, sí. Le pedí perdón a ese hombre. Salí con mi llave llorándole al Señor. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y salí llorando: Señor, te ofendí. Perdóname, Señor. Me fui todo el camino manejando mi casa. Llegué a la casa sin hambre. Nos fuimos a acostar con mi esposa, y yo hablando con el Señor, pidiéndole perdón. Y si le estaba pidiendo perdón es porque le había fallado a Dios. Y la Escritura dice que ya no hay más sacrificio cuando se peca voluntariamente. No es una excusa, hermanos, pero realmente yo ya me di cuenta cuando tenía la casa llena de cajas de aceite. Me di cuenta hasta que el Señor me llamó la atención por medio de Germán. Llego a la casa, nos vamos a acostar, y yo hablando con el Señor, llorándole al Señor. Y de estar hablando con el Señor viene una paz que uno puede sentir el perdón de Dios. ¿Sabe lo que me está comprendiendo lo que le digo? Uno puede experimentar que viene el Señor y lo abraza y siente las caricias y empieza a sentir la presencia de Dios. Y fue algo tan precioso ese día. Pasaron las horas yo en la presencia del Señor, gozándome ahí, porque sentí el perdón de Dios. 4 de la mañana no me podía dormir. Le digo: Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me puedo dormir? Y allá en la madrugada el Señor me dijo: ¿ya me pediste perdón a mí? ¿Ya le pediste perdón a Germán, que él es el manager, es el encargado? Pero me preguntó: ¿quién es el dueño de todo esto? Le dije: tú, Señor. Momentito, ciertamente yo soy el dueño de todo el oro y de toda la plata, pero terrenalmente, ¿quién es el dueño? Y le dije: pues el patrón Dani. Y el Señor me dice: quiero que vayas
y le pidas perdón a Dani. Y le dije, Señor, pero me va a correr, Señor. Y desde las 4, ahora ya no puedo dormir en toda la noche. Desde las 4 de la mañana el Señor me dijo esto. Y yo tenía una lucha conmigo mismo. Porque si iba y le declaraba al dueño, me iba a quedar sin trabajo. Y así estuve. Y el Señor me dejó batallar. Porque llegó la hora que me fui al trabajo. Y en el trayecto iba hablando con el Señor, Señor, me va a correr. Y en la mente, porque uno es rápido. Si no hay problemas, uno hace un problema. ¿No le ha pasado? Los papás, apenas nació el niño, ya se está preocupando cómo le va a hacer para meterlo a la universidad. ¿Cierto o no es cierto? Ya se están preocupando y que el trabajo no me va a dar para la universidad. Y uno es así, su mente trabaja rapidísimo. Y yo ya me veía el lugar lleno de patrullas ahí. Le dije, Señor, pero me van a mandar a la cárcel. Pero luego sentía el amor del Señor. Y cuando iba en el camino, cuando yo iba hablando con el Señor, le digo, Señor, ¿en verdad quieres que haga esto? Me voy a quedar sin trabajo. Y de pronto viene una voz y me dice, ¿y quién te dio ese trabajo? Cuando me dijo, ¿quién te dio ese trabajo? Nunca fui a buscar el trabajo, nunca puse una aplicación. Le dije, Señor, tú, entonces, ¿por qué te preocupas? Y llegué ese día al trabajo, hablé con Joaquín, le dije, Joaquín, por favor, necesito hablar con Dani cuando llegue. Y él tenía su rutina todos los días. Y le dije, necesito hablar con Dani, necesito que me regales 5 o 10 minutos. Me urge hablar con Dani, porque el Señor me pidió que hablara con él. No le dije nada a Joaquín, que era el manager. La palabra del Señor dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Sí me está comprendiendo de cómo recibimos el conocimiento? Recibimos a Cristo, y cuando recibimos a Cristo nos muestra todas nuestras maldades y nuestras iniquidades, y el amor del Señor viene y se derrama sobre nosotros, y por medio del sacrificio el Señor nos deja un corazón limpiecito, sin pecado, sin nada, algo que ensalta, y viene el Señor a morar en nuestra vida porque recibimos el conocimiento de la verdad, recibimos al mismo Dios de los cielos morando en nuestro corazón. Si siente darle la gloria por mí, no se detenga, ensalte el nombre del Señor, porque Él merece ser ensaltado. Pero ese día le fallé al Señor, pequé. Y hoy comprendo cuando la Escritura dice voluntariamente. Y voluntariamente es cuando usted le falla y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Ya usted no tiene remedio. ¿Sí me está comprendiendo? Y yo me recuerdo bien que le dije a Joaquín, Joaquín, necesito hablar. Me dijo que sí, pero me ignoró. Porque llegó Dani y yo le conocía a su zapato. Trabajaba en el taller, pero trabajaba en el sótano, cambiando filtros de gasolina, filtros de aceite, haciendo todo lo que era mantenimiento de abajo de los vehículos, que siempre estaba en la parte de abajo. Y ya le conocía los zapatos a todos los trabajadores, pues es lo único que veía. Ya conocía los zapatos de mi patrón, Dani, y vi que entró a la oficina y lo estuve cuidando. Pero en ese carro, estaba trabajando en 2 carros y nada más vi que entró. Y yo estaba esperando que me llamara Joaquín, nunca me llamó. Y de pronto vi que salió y yo estaba apretando un filtro que no podía dejarlo ahí, tenía que terminar eso. Que pasaron cuestión de 3, 4 minutos, no pasó mucho, pero se me adelantó.
En cuanto terminé de apretar aquel filtro, salgo corriendo detrás de él. E iba como de aquí a la esquina del estacionamiento y le empiezo a gritar: ¡Dani! Y no me escuchaba. ¡Dani! Y no me escuchaba. Al tercer grito que le grito: ¡Dani!, se detuvo y volteó para un lado, volteó al frente, volteó para el otro lado y no vio nada. Y empezó a dar el paso y le volteó a gritar: ¡Dani! Y ya me puso atención y se volvió. Y dije, le levanté la mano: espéreme, necesito hablar con usted. Cuando lo tuve delante de mí, le dije: Dani, Dios me mandó a hablar con usted. Cuando le dije Dios me mandó, nomás me peló los ojos y se hizo hasta así. Y se me quedó viendo cara a cara. ¿Qué? Dios me mandó a hablar con usted. Y me dice: dime. Me mandó a hablar con usted a pedirle perdón. Pero antes de decirle lo que hice, quiero decirle que usted tiene todo el derecho del mundo de correrme cuando escuche esto. Y si quiere llamar a la policía, puede llamar a la policía, pero me interesa hacer la voluntad de Dios, me interesa ser obediente a lo que Dios me está diciendo. Y nomás me movió la cabeza: no entiendo, dime. Y le dije: ¿sabe qué? Ayer algo pasó. Yo no le agarré nada de ahí, pero no le pude decir nada al manager del car wash, porque aunque yo no tomé nada de eso, he estado llevándome a mi casa cajas de aceite. Le he estado robando y usted tiene todo el derecho de correrme, de llamar a la policía. Me preguntó por detalles cómo lo hacía, me hizo un cuestionamiento. Que me estuvo escuchando. Yo en mi mente dije: ahorita llama a la policía. Pero no llamó a la policía. ¿Y sabes qué pude ver en él? Aunque era un hombre impío, el gran amor de Dios. Porque después de que le confesé el pecado, la maldad que había hecho, y me sentía mal, no tanto por él, sino porque había ofendido a Dios, había vuelto a pecar delante de Dios. Y después que me escuchó, me dijo: Marcos, ¿tú crees que yo no sé quién me roba? Yo conozco a todos los que me roban. Tú sabes que tengo todas cámaras por todas partes. De ti yo no sabía nada, pero de los que se llevan las botellas de perfume sé exactamente quiénes son. Pero quiero decirte algo. Me acuerdo bien que extendió sus manos, me agarró de los hombros y me jaló hacia él. Y sorprendentemente me abrazó. No me corrió, me abrazó. No era el hombre, era el mismo Dios de los cielos que se agrada que uno rectifique aquello que está haciendo mal. Y cuando uno hace aquello, Dios nos bendice de una manera muy especial. Bendito sea Él. Dale la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él merece la gloria y la honra. Porque aquel hombre me abrazó y me dijo: te felicito. Dije: ¿y ahora cómo que me está felicitando por robarlo? Dice: te felicito porque yo sé quiénes me roban, pero nunca había venido alguien
a decírmelo y a pedirme perdón. A los 6 meses me tenía de gerente de una de sus compañías. Y Dios me bendijo materialmente por medio de ese varón. Y Dios no puede ser engañado. Si le fallamos a Dios y lo hacemos inconscientemente, el sacrificio de Jesús está ahí. Pero si lo hacemos y lo volvemos a hacer, es condenación eterna. Y es una palabra para que nos ubiquemos y nos demos cuenta que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Cuántos le fallamos a Dios acá, hermanos? Yo creo que la mayoría. Y si decimos que no, hacemos a Dios mentiroso, porque es lo que dice la palabra. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies